en nada en realidad. Pero Ya, bueno, pero muchas gracias por estar participando. Bueno, y vamos a aprovechar el tiempo. ¿Cuál es la idea? Le voy a comentar a, bueno, Isaac con su familia, Katy ya sabe, durante estos meses que vienen, los lunes, vamos a compartir resúmenes de libros que, que tengan que ver con la educación en casa, ¿sí? El libro anterior que vimos se llama, bueno, no sé si ustedes lo conocen, me pueden escribir en el chat, si lo conocen, se llama Instruyendo el corazón de tus hijos. No sé si lo han leído alguna vez. Si no lo han comprado, por favor, cómprenlo. Vale la pena, de verdad. En el chat voy a ver si es que lo tienen o no lo tienen. Y el segundo libro que estamos compartiendo, que es muy interesante, se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Tiene vínculo con el libro anterior, no es exactamente igual, pero sí tiene un vínculo. Me atrevería a decir que son complementarios. Si se compran ambos libros, créanme que muchas de sus dudas respecto a la crianza que tenemos que realizar como padres van a ser aclaradas con estos libros, ¿sí? Así que van a tener el desafío de comprar esos libros, ¿sí? Si es que no lo tienen. Y bueno, estamos viendo actualmente la segunda parte de la primera parte del libro, ¿sí? Estamos hablando de la página 120 hasta la 100, no, perdón, de la 80 a la 120. Muchos de nosotros intentamos que nuestro hijo haga lo correcto, pero utilizando métodos no bíblicos, métodos no cristianos. Por eso es tan importante, en primer lugar, que conozcamos cómo Dios creó al ser humano, de qué se compone el ser humano, por qué decide el ser humano como decide, de dónde surgen los deseos, etcétera. Ah, estamos leyendo cómo instruir el corazón. Excelente. Isaac, ¿y leyeron cómo pastorear el corazón de sus hijos? no, parece que leyendo este libro nos dimos cuenta que partimos al revés, porque los Claro, autores dicen que este es el que sigue al otro. exacto, sí. Este es los fundamentos y el que sigue cómo instruir aclara un punto específico que trata este libro. Pero por igual, créeme que igual te va a ayudar. ¿Ya? Entonces, respecto al tema cómo pastorear el corazón de tu hijo, tenemos que conocer primero cuál es la necesidad de nuestros hijos. Y esto es muy importante que lo entendamos como padres. Muchos de nosotros cometemos un gran error. ¿Y cuál es el gran error? Que basamos toda nuestra paternidad, acá, utilizando solamente la autoridad. Ojo, no estoy diciendo que no tenemos que ejercer este rol que Dios nos ha encomendado. Tenemos que realizarlo, pero no descansamos solamente en la autoridad para cumplir esta responsabilidad como padre. Espero que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que muchas veces nosotros queremos que nuestro hijo haga lo correcto, y eso es bueno, pero solamente utilizamos nuestra autoridad para que haga lo correcto, desconociendo cuál es la necesidad principal de nuestros hijos. ¿Y cuál es la necesidad principal de nuestros hijos? Que nuestros hijos, acá lo voy a notar, que nuestros hijos conozcan a Dios. Y acá voy a poner entre paréntesis, evangelio. ¿Ok? Esa es. Nosotros no solamente queremos que hagan lo correcto, no solamente queremos que nos obedezcan. Nos encanta Efesios 6, capítulo 1, ¿cierto? Hijo, obedezcan al Señor a sus padres. ¡Ah, aleluya! ¡Qué buen versículo! ¿Cierto? Pero no solamente buscamos eso, queremos que su vida sea transformada, que nuestros hijos realmente deseen amar a Dios, que realmente deseen obedecer a Dios, que realmente se deleiten cumpliendo sus mandamientos. Y para eso, lo único que puede ocurrir
es que sean nueva criatura. ¿Ok? Entonces la pregunta que surge de la pregunta de la página 80 a la 120 y que respondida es, ¿qué medios utilizamos como padres? Ingreso muy pequeñito. ¿Qué métodos utilizamos como padres para poder ejercer este rol? ¿Sí? Y este se puede dividir, lo vamos a dividir en dos grandes, ¿sí? Y vamos a comenzar primero con el método acá. Método de la comunicación. Acá. Voy a anotar acá. Comunicación. Nótese, estamos ejerciendo este rol con autoridad, porque Dios nos ha dado esa autoridad, pero este va acompañado, recuerda, ¿de qué elementos? El primero, la comunicación. Y esto es muy, muy, muy importante, porque el autor expresa en este capítulo, me parece el capítulo 8, 8 o 9, no lo recuerdo bien, 8 o 9, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos como padres? Seguimos esta secuencia. Regla, corrección, disciplina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos? Decimos, existe este límite, existe esta regla. Si nuestros hijos rompen, traspasan ese límite, ¿qué viene? La corrección. Y posterior a esta corrección, tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? La disciplina. ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez nosotros pensamos que ya estamos bien, está completado nuestra tarea realizando estos tres pasos. Pero ¿qué es lo que expresa el autor? Que en realidad esos tres están incompletos. ¿Por qué? Porque es necesario, es cierto que poner límites a nuestros hijos, pero tenemos que establecer una relación fluida, profunda, por medio de la comunicación, ya que entendemos que como padres tenemos, por medio de las caídas, pecados de nuestros hijos, reconocer cuáles son las necesidades que posee nuestro hijo específicamente para llevarlo al evangelio. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema de estos tres pasos: regla, corrección, disciplina? Que deja de lado la comunicación, la relación con nuestro hijo y no lo lleva al evangelio. ¿Sí? Entonces, el paso número 8 que habla sobre la comunicación. ¿Y cuál debiesen ser los elementos que deben estar presentes en la comunicación con nuestros hijos? ¿Sí? Por favor, anótelos, ¿sí? Y desarrollelos en su casa. Y como lo recomiendo, si compra el libro, hermano, va a ser una gran bendición para su vida. Créame que si vale la pena invertir dinero en libros, en capacitación. A veces podemos gastar 40,000 pesos en una zapatilla, pero un libro 12,000, ay no, tanto dinero, un libro, 12,000 un libro, oh, no es demasiado. Un libro 17,000, ay no, qué derroche, digo yo. Pero si podemos gastar dinero en ropa que un día está y otro día deja de estar. Esto realmente vale la pena. Por favor, como padres tenemos que crecer, tenemos que capacitarnos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que menciona el autor que deben estar presentes? Primero, uno, el ánimo. Nuestros hijos, recuerden que están pasando por periodos donde progresivamente están desarrollando las facultades que Dios les entregó. Muchos de ellos van a fallar constantemente. Muchos de ellos están en periodos de aprendizaje que están asentando los fundamentos, que son los periodos donde involucra más tiempo, más ayuda y hay más equivocaciones. ¿Cuántas veces va a tener que usted repetir
una tarea para que puedan tener un hábito muchas veces. Ya sabemos, con unos hijos, 100 veces, 100 veces. Pero con otros hijos, 1000 veces. Y a pesar de todo eso, tiene que existir en nuestra vida este gran elemento de la comunicación que es el ánimo. Muchos de nuestros hijos, lamentablemente, todo el día, lo único que conocen de sus padres solo es la regla y la corrección, que son elementos que tienen que estar, pero no podemos descuidar dentro de la comunicación el ánimo de padre constante hacia los hijos. Segundo elemento, corrección. Nuestro hijo necesita saber cuáles son los límites y tiene que tener claridad cuando ha traspasado esos límites también. Por ahí no es el camino. Este es el camino que Dios ha designado. Si usted lee los proverbios, los primeros capítulos, fíjense lo que dice Proverbios. No deje de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también mi corazón. En mi interior sentiré gran alegría cuando con tus labios digas lo que es justo. No abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. ¿Qué está haciendo ahí? Corrigiendo. Este es el camino, ¿sí? Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Hijo mío, escúchame y adquiere sabiduría. Corrige. Deja que tu corazón enderece el rumbo. Corrección constante. Tercer elemento, reprensión. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque si no, no vamos a alcanzar con las 40 páginas el día de hoy. Cuarto, súplica. Quinto, instrucción. Sexto, advertencia. Séptimo, enseñanza. Y por último, oración. Fíjate, te das cuenta que muchas veces nosotros reducimos la comunicación de nuestros hijos solo a a estas tres fases. Pero ¿qué dejamos de lado? Lo voy a dejar acá. Elementos que permitirán, perdón, que nuestra comunicación con nuestros hijos tenga fluidez, que sea real, que sea profunda, ¿sí? Segundo punto, la vida de la comunicación. Vida de la comunicación. Vida de la comunicación. Ok, y antes de avanzar con la vida de la comunicación, ¿cuál de estos elementos crees que tienes que incorporar a la relación con tus hijos? De los mencionados, ánimo, corrección, reprensión, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza, oración. Porque es común, recuerden, reducir toda nuestra comunicación solo a regla, corrección y disciplina. ¿Cuál de estos crees que tienes que incorporar? Los leo en el chat o si quieres, activa tu micrófono por 30 segundos antes de seguir. Por Hermano, favor. Sí. son en orden de, como de ejecución, perdón. Es decir, No, primero animo, después corrijo, después reprendo. Son así. mira, Y me gustaría saber a qué se refiere con súplica. muy bien, buena pregunta. Respecto acá, si tú tienes acceso al libro o no lo tienes en la página 86, indica las reglas
de esta comunicación que deseamos tener con nuestros hijos, pero en esta no expresa que este debiese ser necesariamente el orden, ¿sí? Solamente menciona que son los elementos que tienen que estar presentes, sí o sí, en este. ¿A qué se refiere con súplica? Es un tipo de comunicación que debiésemos tener con nuestros hijos que se caracteriza por ser más intensa, expresa el autor, por ser más intensa. Incluye solicitudes, ruegos urgentes que podemos tener con nuestros hijos, ¿sí? Ahora, no es que nosotros vamos a estar mendigando con nuestros hijos. Por favor, hijo, haz tu cama. No, no se refiere a eso, ¿sí? Sino que aquí se refiere, son peticiones, eh, entendiendo que somos los padres que tenemos la autoridad entregada por Dios y entendiendo, dice acá, que nuestros hijos, entendiendo a nuestros hijos, y que esta es una de las formas que Dios actúa. Y es una situación que puede ser extrema en ese momento. Por lo tanto, utilizamos esa súplica, ¿sí? Es donde estamos dispuestos a abrir nuestra alma respecto a esto. Sinceramente, con sabiduría. ¿Sí? Imagínate que hay un caso, no sé si recuerdan, un testimonio del pastor David Ormacha, que él comentaba que estaba disciplinando a su hijo y su hijo ya estaba en rebeldía y dijo, ya no solamente había pasado ya por el periodo de advertencia, corrección, ya había quitado incluso privilegios, pero aún así el hijo persistía en rebeldía en su pecado. Y, y dijo que en medio de ese momento, porque ya había ya disciplinado incluso con vara a su hijo y esa rebeldía persistía, incluso iba aumentando. Y, y él utilizó esa situación para llevarlo al Evangelio. Dijo, hijo, nuevamente volviste a esta rebeldía y existe una culpa que debe ser pagada. Y dice, en ese momento que él dice que él iba a estar dispuesto a pagar esa culpa en medio de esa súplica, en medio de esa relación. Entendiendo, recuerden, que tenemos que entender que la necesidad principal de nuestros hijos es que realmente amen al Señor. Y él llevó esa situación hacia el Evangelio. Dijo, yo voy a pagar la culpa, así que yo voy a recibir tu castigo. Y dijo que, dijo, así que voy a pedir que tú me disciplines. Y claro, y dijo que, perdón, qué emociones. Dice que le da una vara acá en el sector de los glúteos y dice, tú sabes que no, que debe ser más fuerte. Y dice que el hijo llega y lo hace por segunda vez y dice que no puede y se abrazaron y el hijo le pidió perdón y bueno, se pudo restituir la relación y fue una oportunidad de llevarlo al Evangelio, ¿sí? Entonces, fue una ocasión donde eh, en medio de esa situación, Dios actuó. Fue una situación extrema, sí, pero fue una posibilidad de nuevamente mostrar el Evangelio, cómo Cristo tomó nuestro lugar, etc. ¿Sí? Ahora no estoy diciendo que necesariamente tengamos que hacer eso nosotros, pero fue un ejemplo, algo que ocurrió en la vida del pastor que comunicó. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuál de todos estos elementos podríamos nosotros incorporar a la comunicación con nuestros hijos? El ánimo, tal vez nos damos cuenta que nos falta, o tal vez la reprensión, cuando nuestros hijos persisten en el pecado, o nos falta enseñar más el por qué debe hacer la voluntad de Dios, cuáles son los mandatos que dejó Dios claramente establecidos. No sé si a alguien le gustaría comentar antes de seguir avanzando con la vida en la comunicación. Hermano, yo creo que en mi caso,
Creo que es mucho más fácil corregir, reprender, advertir, porque lo hacemos mal, Mm, porque lo hacemos siempre desde como lo aprendimos muchas veces o como se ve en el mundo. Yo creo que en todas estamos, nosotros como debemos seguir avanzando en hacerlo correctamente, hacerlo bíblicamente. mm, Creo que es mucho más fácil caer en corregir o en reprender, pero no mm, sé si uno lo hace siempre como el Señor lo dice. Eh, por otro lado, creo que en la oración nunca va a ser suficiente. Entonces, sin duda que en la oración uno siempre debe insistir, mm. aun cuando lo haga todos los días, incluso lo hacemos con ellos, oramos por sus corazones todos los días y en privado nosotros, pero la oración no está nunca de más. Pero creo que somos más propensos a caer en corregir y el hacerlo muchas veces de manera eh, no bíblica. Muchas gracias, sí. Sin duda es mucho más fácil actuar solamente a base de regla, corrección y disciplina. Y se hace lo que yo digo porque sí. ¿Sí? Es mucho más fácil, pero estamos dejando de lado el corazón de nuestros hijos. Va a llegar un día, y de esto habla precisamente la vida en la comunicación. ¿Y qué es lo que dice acá el segundo punto que es muy importante? Que no solo disciplina, también disipula. Me encantó este resumen. No solo disciplina, también disipula. Pasamos tiempo con nuestros hijos, interactuamos con ellos, cultivamos la relación. Y acá, ¿qué es lo que dice? Acá, vamos por, deja un resumen que nos va a permitir entender muy fácil esto. ¿Qué es lo que dice? Dos palabras, acá está. Autoridad. Y abajo, influencia. ¿Sí? Ya, ¿y qué es lo que dice acá? Que a medida que pasan los años, el poder influir en nuestros hijos solo para autoridad va a ir decreciendo. O sea, tú no le puedes decir a tu hijo después a los 20 años, va a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Bien. No, ¿cierto? No, no es lo mismo que a un niño de 2 años. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa con la influencia? Exactamente. Perdón, acá va creciendo con los años. Entonces, ¿qué es lo que expresa el autor que tenemos que tener siempre en mente? Que debemos disipular el corazón de nuestros hijos. Recuerda, no quiere decir que si tú ejerces la autoridad, entonces no puedes ser influencia. No, sino que mientras más pequeños son, el rol de autoridad tiene mayor importancia. ¿Sí? Pero tú siempre estás trabajando estos aspectos mencionados anteriormente, ánimo, instrucción también, enseñanza. Recuerda, deseas disimular el corazón de tus hijos. Entonces, ¿qué tienes que saber? Que existe un costo. Existe un costo en la comunicación. Existe un costo. Costo en la comunicación de nuestros hijos. Pero tiene un costo mucho más alto el que descuidemos la relación con nuestros hijos. ¿Sí? Tiene un costo. ¿Cómo lo podemos acá? Tenemos que saber que el costo, tenemos que cultivar día a día, cultivar día a día la relación
con nuestros hijos. Acá. Punto número 2. Debemos estar conscientes de la necesidad de redención de nuestros hijos. Ay, no. Nuestros hijos. Y por último, no podemos esperar solo con tener a nuestros hijos con autoridad acá. Durante toda su vida. Y acá están. Ven un segundito, esta cosita que... Listo. Entonces, ¿cuáles son, dentro de esto, el costo de la comunicación? Tenemos que cultivar cada día la relación con nuestros hijos. Ellos necesitan, recuerden, la redención. No podemos olvidar eso. Entonces, aún la comunicación que realizamos con nuestros hijos tiene que tener una dirección clara. ¿Y cuál es esa dirección? Nosotros queremos entender por qué nuestros hijos están pecando. ¿Ok? Pero, ¿para qué estás direccionando hacia el corazón de tus hijos? Para saber cuál es la raíz de ese pecado y nuevamente llevarlo al evangelio. Porque ¿qué necesita tu hijo? Redención. ¿Sí? Si tu hijo está peleando por un juguete, el tema no es solamente el juguete, no es solamente el egoísmo, no es solamente por qué quieres tú, por qué piensas solo en ti, es ir hacia el corazón de tu hijo para llevarlo al evangelio. ¿Sí? Ese sería, y por último, no podemos esperar solo con tener a nuestros hijos con autoridad. Tienes que entender que la relación que tienes hoy con tu hijo tiene que ir creciendo con el tiempo en influencia. ¿Me estoy explicando bien o no? ¿Sí? Ya. Ahí serían 2. Seguimos avanzando. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque si no, no vamos a... Tercero, el uso de la vara. Uso de la vara. Y este es un capítulo bastante interesante. Porque este capítulo habla sobre la naturaleza de la función de la vara. Lo voy a anotar para que usted, si se compra el libro, que lo anime a que se lo compre, por favor, ponga atención a este punto específico. Naturaleza de su función. Y después de explicar cuál es la naturaleza de la función de la vara, inmediatamente nos da a conocer cuáles no debiesen ser los motivos por el cual utilicemos la vara. Y este listado es tremendo. Dice, primero, nunca se utiliza con ira. 2, no es desahogo. No es desahogo. No se pega
cuando quieres. No, no se utiliza de manera desenfrenada. Esto que nos está dando a entender precisamente cuál es la naturaleza de la función. Si nosotros aplicamos un pequeño dolor a nuestros hijos, es para que entiendan que existe una consecuencia por el pecado. ¿Sí? Y ese dolor de la vara va asociado al pecado. El pecado trae dolor. No solamente rompe nuestra relación con el Creador, el pecado, sino que también provoca un daño a nosotros y también a nuestro prójimo. ¿Sí? Y muchas veces ese dolor pequeño ni siquiera se compara al gran dolor que puede dejar si persiste en ese pecado, si persiste en esa rebeldía. ¿Sí? Entonces existe una naturaleza. Y fíjate, y qué sabio, no existe este uso de la vara solamente para manipular, ni tampoco para desahogarnos como padres. Así que ya está claro cómo no tenemos que utilizarlo. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a ver algunos de los mitos por qué muchos padres no disciplinan a sus hijos. Primero, amo demasiado a mis hijos. El primero, dicen personas, dicen, amo demasiado a mis hijos como para disciplinarlos. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Precisamente lo contrario. Porque el que ama a sus hijos, los disciplina. Al que ama a sus hijos. Al contrario, el que descuida a sus hijos, y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de padres que no disciplinaron a sus hijos y cómo fue ensanchándose el límite de maldad en ellos y cómo fue creciendo y cómo fueron destruidas sus vidas. Por ejemplo, los hijos de Elí, que podían hacer lo que ellos estiman, no importando Dios, no importando cómo ofendían la santidad de Dios, no importando la maldad que existía en su vida. Y piénsenlo ustedes, ¿qué hizo Elí respecto a esto? Recuerden, nosotros, porque amamos a nuestros hijos, tienen que llegar la ocasión no es el único medio tampoco, pero hay ocasiones donde hay que llegar a esto porque le amamos. Acá, tengo miedo de lastimar a mis hijos. Por eso están estos criterios claros. Nunca es con ira. Nunca es para desahogarte después de que tu hijo pecó. Tampoco no se pega cuando quiere, ni tampoco se utiliza de manera desenfrenada. Entonces no los vas a lastimar, porque tu intención no es esa. ¿Sí? Por último, porque no funciona. Como dicen, no funciona. Me resulta todo más tranquilo si le doy un chocolatito, si le doy lo que quiere. Recuerden que nosotros, ¿cuál es el principio general? Tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y al mismo tiempo que cultivamos esta relación profunda porque queremos influir en sus vidas, ejerciendo esa autoridad, entendiendo que la mayor necesidad es que nuestros hijos tengan un encuentro con el Señor. Vamos con el otro. Apelar a la conciencia. Apelar a la conciencia es algo que Dios nos dejó en todo ser humano, que es la conciencia, que existe casos extremos, como dice Romano, donde han cauterizado su conciencia, lamentablemente, cuando, bueno, dejaron totalmente de lado a Dios. Pero de esto quería leer algo porque está buenísimo, apelando a la conciencia.
y se lo voy a leer. Si tienen el libro, busquen la página 120. Acá dice esto, dice, tu corrección y tu disciplina deben hacer una marca en la conciencia de tu hijo. Dios le ha dado a los niños una capacidad de razonar para distinguir los asuntos del bien y el mal. Y Pablo nos recuerda que aquellos que no tienen la ley de Dios muestran que los requisitos de la misma están escritas en sus corazones. En Romanos 2, del versículo 12 al 16. Y se acusan o se excusan en sus pensamientos por medio de sus conciencias. Esta conciencia dada por Dios es tu aliada en la disciplina y en la corrección. Tus más poderosas súplicas serán aquellas que alcanzan la conciencia, pues cuando la conciencia ofendida se despierta, la corrección y la disciplina encuentran su blanco. Y ahí nuevamente menciona el verso de Proverbios que dice, no deje de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo y lo librarás de caer en el sepulcro. Sin embargo, la vara no es el único instrumento para formar ese descrito en el pasaje. Otro en la conciencia dice lo siguiente, no envíes en tu corazón a los pecadores, mantén tu corazón en lo recto, escucha a tu padre que te engendró, adquiere verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento, y no lo vendas. Dame, hijo mío, tu corazón. El pasaje rebosa de dulces y tiernos llamados que apelan a la conciencia. ¿Es Salomón suave con la vara? No, pero él reconoce las limitaciones de la vara. Él sabe que la vara llama la atención, pero la conciencia debe ser arada y sembrada con la verdad de los caminos de Dios. Tremendo, página 120. Márquela en su libro cuando lo compre, por favor. Apelar a la conciencia de nuestros hijos. Recuerden, nosotros no solamente queremos que hagan lo correcto, no solamente queremos que nos obedezcan, queremos que tengan una relación con Dios real. No lo olvidemos. Y si utilizamos esa conciencia, es con un fin, llevarlos a Cristo. Por último, ¿cómo lo podríamos hacer para resumir todo esta primera parte? Ya hemos visto hasta la página 120, para que ustedes lo sepan. Página 120. ¿Sí? Y si usted en un futuro compra el libro, la primera parte se resume en 6 puntos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 6 puntos? Primero, tus hijos son producto de 2 cosas. La primera, la influencia formativa, su constitución física y la experiencia de la vida. Y lo segundo es su orientación hacia Dios, la manera en que van a reaccionar a esa experiencia. Entonces, ¿la crianza en qué consiste? En proveer las mejores influencias formativas posibles y pastorear cuidadosamente la respuesta de tus hijos a esa influencia. ¿Me expliqué o no? Si no, vea el primer video. Ahí hablamos de eso. ¿Ya? Pero eso es lo primero. Nosotros proveemos la mejor influencia. Podemos leer la escritura, orar juntos, cultivar su corazón, que sean personas esforzadas, sacrificadas, y eso es muy bueno. Pero no basta. Debemos pastorear cuidadosamente las respuestas para llevarlo al Evangelio. 2. El corazón determina la conducta. Por tanto, aprende a ir, no solamente quedarte la conducta, sino que ir al corazón. Expone las luchas que hay en el corazón de tus hijos y ayuda a verles que fueron hechos para tener una relación con Dios y solamente esa relación puede calmar su sed. 3. Tienes autoridad porque Dios lo ha designado así. Tú estás haciendo la tarea que Él te encomendó, no es la tuya. Tu tarea es ayudar a que tus hijos conozcan a Dios y que conozcan la verdadera naturaleza de la realidad. O sea que ellos son pecadores que necesitan de Dios. 4.
El fin supremo del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esa perspectiva debes estar en tus hijos. 5. Los objetivos bíblicos son alcanzados por métodos bíblicos. Por lo tanto, rechaza cualquier método que intenta sustituir esto. Por ejemplo, el conductismo, que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos solamente porque nosotros lo decimos sin tomar en cuenta su corazón. Y 6, que Dios nos ha dado dos métodos para la crianza, la comunicación y la vara. Y estos están entretejidos. ¿Sí? La disciplina, pero al mismo tiempo cultivamos la relación de nuestros hijos porque queremos ser una influencia para ellos. Ambos siempre están presentes, pero recuerda, a medida que pasa el tiempo, la influencia sobrepasará a la autoridad que posees. A medida que pasan los años, cuando ya sean tus hijos jóvenes, adultos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y ese sería el resumen hasta la página 120. Increíble. ¿Cómo pasó? Ha pasado rápido, ¿no? Pasó relativamente, ¿sí? ¿O no? Sí. Espero que sí. Eh, entonces, antes de irnos, no sé si a alguien le gustaría comentar alguna enseñanza que ha tenido hasta el momento antes de irnos, por favor. ¿Y cómo lo va a aplicar en su hogar? No sé si está Eduardo Fuente también. Muchas gracias por conectarse. No tengo el placer de conocerle. Y Isaac y Nayel. No sé si pueden compartir algo antes de irnos, por favor. De lo... Eduardo. Ah, ya. Isaac, dale. Bueno, me quedé un poquito pegado en el tema del ánimo, del resumen que hacían en la pizarra anterior. Ese, el de arriba. Que concuerdo con la persona que habló, de que uno tiende a concentrarse en la corrección. Y ella mencionó que me parece que podríamos concentrarnos en en la oración, mencionó, creo. Sí, aquí están los 8. Sí, sí. Pero ella mencionó dos y a nosotros nos quedó dando vuelta el tema del ánimo. No sé si lo entiendo bien porque nosotros no estamos leyendo ese libro, estamos leyendo el otro, el cómo instruir el corazón de tu hijo. Sí. Pero me da la impresión como que, y corríjame si no es así, pero que tiene que ver como con la disposición de, de que uno también está siendo pastoreado, uno también está aprendiendo, uno también está aprendiendo el evangelio como ellos. Eh, y, y es fácil ponerse en la actitud como de juez de nuestros hijos. Entonces, bueno, no sé si a eso se refiere ánimo, pero me quedé un poquito en eso. Y, y nosotros tenemos dos hijas, una de 3 años y medio y la otra de 8 meses. Wow. Y claro, lo vemos sobre todo bueno, con las dos en realidad, pero con la de 3 años y medio necesitamos ánimo porque a veces, claro, como todavía no entiende bien la conversación, a veces nos cuesta distinguir entre que no entiende las órdenes y su rebeldía innata que tiene toda persona. Sí. Y ahí necesitamos mucho ánimo, mucho ánimo y mucha oración también para rogarle al Señor que podamos ser pacientes como Él es con nosotros, o como tú dices, hermano, el Evangelio, ¿no? El Evangelio. Sí. Sí. Compartirte de la gracia, de la gracia. Exacto. ¿Cómo podríamos distinguir cuando en nuestro hogar falta esta comunicación diseñada para inspirar, para dar esperanza? ¿Cómo lo podríamos distinguir? Cuando nuestro hijo peca, existe la mención de la gracia que podemos encontrar a través de Cristo.
es algo que tenemos que preguntarnos, ¿sí? Porque, claro, si no le mostramos el pecado, también estamos fallando, ¿cierto? Sí, tenemos que corregir, tenemos que enseñar e instruir, es cierto, pero al mismo tiempo decir, hey, pero en Cristo podemos tener perdón. ¿Me explico? Tenemos que ser personas que al mismo tiempo que corregimos a nuestros hijos, le inspiramos y le mostramos la verdadera esperanza que tenemos en Cristo, ¿sí? Y aún en todas las áreas que existen en nuestra vida, cuando nuestro hijo esté aprendiendo determinada habilidad y se equivoque, que es distinto a pecar. O sea, si está aprendiendo algo y se le cayó el lápiz o con la témpera o se le cayó la témpera, no un pecado, o sea, se le cayó, está aprendiendo, está desarrollando. Bueno, en medio de ese proceso de aprendizaje, también tiene que encontrar en nosotros como padres esperanza, ánimo, hijo, estás aprendiendo, lo único perfecto es Dios, tranquilo, estás desarrollando tus habilidades, sigue intentándolo. ¿Me explico, Isaac? Esa es más o menos la intención que daba el autor en el punto del ánimo. Porque ¿cuál es nuestra intención? Tal como lo refleja este cuadrito que está en el libro también. Nosotros, cuando nuestros hijos son pequeños, tienen 1 año, o en el caso tuyo 8 meses, yo tengo un hijo de 1 año, ¿ya? La autoridad tiene una gran importancia. Gran importancia. O sea, mi hijo si tiene 1 año, es cierto que yo hablo con él, es cierto que le enseño, cantamos juntos, le leo la Biblia con él, ya, pero ahora está en un proceso de absorción de ideas, ¿cierto? Por medio de los sentidos que posee. Está escuchando palabras, está escuchando algo, ¿ok? Pero hay ocasiones, ¿cómo él va a saber, por ejemplo, que no tiene que salir de la casa o no tiene que bajar por la escalera de cabeza? Tengo que enseñarle y en algunos casos, si él insiste en eso, existe un riesgo de su vida, yo tengo que disciplinarlo y tengo que poner la autoridad. ¿Me explico? O quiere él llegar y poner y sacar la cabeza por la ventana. Sí. Entonces, cuando son pequeños y la autoridad tiene una gran importancia, pero eso no quiere decir que al mismo tiempo trabajamos en la influencia. Estas siempre están entrelazadas, pero a medida que son más grandes, hasta llegar a ser jóvenes o adultos, la influencia tendrá un rol preponderante, más importante, incluso que la autoridad. Por eso es tan importante que trabajemos día a día la comunicación con nuestros hijos. Muchas gracias, Isaac, y muchas gracias, Nayadet, por conectarte, de verdad. Muchas gracias. Y Eduardo, por favor, si te puedes presentar, de dónde eres. Hola, yo Hola. soy Eduardo, ¿Sí? de acá de la sexta región de O'Higgins. Mucho gusto. ¿Cómo supiste del grupo? ¿Fue por Telegram? Por Face, de ahí llegué a Telegram. Ah, genial. Muchas Sí, gracias por conectarte. ¿Existió algún punto que llamó la atención de tu corazón que tienes que corregir, que tienes que cambiar o mejorar? sí, el que me impactó mucho eh, y el que yo creo y me hace sentido que debo mejorar, el tema de que uno como padre no debe esperar siempre tener autoridad, sino que el tema a medida que los niños van creciendo, ya tengo un niño de 12, 13 años, Mm, el tema de la influencia. mm, Claro, cuando pequeño se marca harto lo que es la autoridad, donde uno lo va formando, pero después solamente la influencia, lo que uno le ha ido enseñando desde pequeños, eso le influye en sus vidas y ellos van mm, caminando, mientras le ha ido enseñando el evangelio a medida que ellos han ido creciendo y me gustó mucho eso mm. y le encontré mucho sentido. Qué Y así que bueno. aprendiendo ahora también, tomando mis apuntes aquí. Qué bueno, me alegra mucho. La frase que expresaba el autor, el resumen de ese capítulo es, no solo disciplina, también disipula. Y el discipulado es pasar tiempo con nuestros hijos, conversar con ellos. Muchos, y bueno, esto no sale en este libro, pero sale en otro libro, que habla
sobre, muchos padres hablan del tiempo de calidad. ¿Y a qué se refiere con eso? Mira, yo no converso mucho con mi hijo, pero cuando converso, hoy salimos al parque, la pasamos bien, le compro un helado y nos reímos. Pero para cultivar una relación, para que exista un vínculo profundo, para que puedan conversar, para que puedan abrir su corazón, eso no ocurre de un día para otro. Eso ocurre con tiempo. Eso ocurre con conversaciones del día a día. ¿Cómo estás, hijo? Conversamos día a día. Y de repente no se dan cuenta y están hablando de lo que realmente hay en su corazón. Papá sabe que esto hay en mi corazón. Y así que te animo a que puedas cultivar día a día. Es cierto que tiene un costo esta comunicación. Lo más fácil es descuidarnos y pasarle el celular y nos lavamos las manos y así yo descanso, estoy en la televisión, pero eso sin duda no se compara el que algún día nos demos cuenta que nuestros hijos tienen 15, 20 años y sus corazones están totalmente alejados de Dios y también alejados de nosotros. Eso sí que es durísimo. Así que les animo a que puedan desde hoy cultivar esta relación. Y bueno, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por invertir parte de su tiempo. La próxima semana se viene de la página 126 hasta la página 190, donde el autor, de verdad, de manera muy, muy sencilla, pero al mismo tiempo profunda y precisa, expresa cuáles son los objetivos de la crianza de acuerdo a la etapa que viven tus hijos. De la página 127 o 130 hasta la 190. Así que, por favor, no se lo pierdan. La próxima hora terminamos todo el libro, ¿ya? Que esté muy bien, que el Señor le bendiga y un gran, gran abrazo. Gracias.